en esta oportunidad vamos a poder conversar y escuchar a José Gabriel Palma. Él es doctor en Economía de la Universidad de Oxford, es doctor en Ciencia Política de la Universidad de Sussex, profesor de la Facultad de Economía de la Universidad de Cambridge y de la Universidad de Santiago de Chile. Además es miembro del directorio de la Fundación Chilena, Red de Estudios para la Profundización Democrática. Para quienes conocen a José Gabriel, él ha escrito varias columnas de opinión, ha participado en programas sobre el tema que nos convoca hoy día, que de hecho lo tomamos de una columna de él, que hay detrás del TTP-11, inicial, para el saludo inicial, la introducción, nuestro presidente nacional, José Pérez de Belli, ¿ya? Que va a dar el inicio, y en el intertanto, después de José, nos llegó un saludo de la senadora Fabiola Campillay, un video que, que terminando José y antes de los dos José, de José Pérez, y antes José Gabriel, lo voy a subir ahí para que lo escuchen. Así que, presidente, por favor. Bueno, muchas gracias, Ignacio Ramírez, nuestro responsable del área de formación sindical de la ANEF. Saludar también a Yanna Frías Ortega, que es nuestra responsable del área de comunicaciones de la Confederación Sindical, que han tenido la coordinación con este encuentro. Bueno, y por supuesto al profesor don José Gabriel, cierto que es un referente en esta materia que nos convoca. Gracias también por estar presente allá a la distancia, al otro lado del charco, y que entendemos también que aquí, aprovecho a saludar a los que están conectados, que veo más de 40 personas, y que esto va a quedar también subido a nuestras plataformas digitales de la ANEF, para que sea un instrumento también para abrir y mantener viva la deliberación, y también lo que significa que nosotros hemos asumido, junto a muchos movimientos sociales, académicos como José Gabriel y otros sectores importantes también del movimiento sindical, críticas a este famoso TPP-11, como se conoce. Y nosotros entendemos, y ahí hemos relevado, ¿cierto?, que lo único que se instala es poder volver a negociar periódicamente este tratado para dar ciertas garantías, y sabemos a quiénes, a las grandes empresas extranjeras. Por un lado también que va en cómo obliga a nuestro país, ¿cierto?, que hay una presión frente a estos grandes consorcios que son un monstruo, ¿cierto?, lo conocemos, desde el punto de vista de cómo se administra el poder, para cambiar también nuestra propia legislación, pues, y entregar ciertas garantías que obligan también a otros países o incluso a las propias empresas de esos países, ¿cierto?, recurran a tribunales internacionales y tribunales privados, que no es menor. Lo mismo también cómo nos afecta que todo proyecto de ley tenga que ser consultado, y hablar de los reglamentos o de políticas públicas que nosotros conocemos también como servidores y servidoras públicas, que le corresponde a los gobiernos, en definitiva, asumir, ¿cierto?, incluso considerar estas empresas extranjeras, ¿cierto?, y tomar en cuenta sus propias observaciones. Entonces hay una tripulación desde ahí de ese espacio. También cómo afecta esos derechos de nuestros pueblos ancestrales, y que tiene esta obligación que obliga a nuestro país también a realizar consulta antes de continuar con el proceso de decisión que hoy día ocurre. Entonces también afecta este tratado, dice, comillas, libre comercio. Ahí está, por libre comercio el titular. Ni hablar de las farmacéuticas, ¿cierto?, que también ahí prolongan estos periodos de monopolio que conocemos. Imagínense con estas pandemias cómo han sido las utilidades, y además eso redunda en altos precios, porque no hay liberación de patente para los pueblos más afectados como nuestros hermanos africanos, ¿cierto?, o asiáticos. Ahí sencillamente se mantienen los altos precios también sobre estos medicamentos, y también pone trabas para que Chile tampoco pueda otorgar registros sanitarios o medicamentos genéricos, que son parte también y que afecta al bolsillo de nuestra ciudadanía. Ni hablar también de aquellas versiones que son más técnicas, ¿sabes? José Gabriel, por supuesto, nos va a ayudar, que esto que se conoce con las famosas ley UPOP o ley de obtentores, que es esto, o la ley Monsanto, que elimina estos derechos fundamentales de las y los campesinos, de la pequeña agricultura, ¿cierto?, y que deja abierta esta puerta a la privatización de varias familias campesinas. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿y qué pasa con la seguridad alimentaria, en la sustentabilidad, la sostenibilidad? Bueno, esto es un temazo también. También cómo se hace, o será difícil, ¿cierto?, o imposible que Chile mantenga esta prohibición de cultivos transgénicos para el consumo. Hoy solo se produce semilla. Otra interrogante que surge también en el debate interno sindical y social.
que tenemos el privilegio de tener también este conocimiento, pero ¿qué pasa con la ciudadanía que está desinformada? Por eso estos espacios, en este momento, el 18 de octubre, resultan también muy vinculantes a esas expresiones que se plantearon de un pueblo autoconvocado de exigir también mayor justicia social. Ni hablar también del uso de los plaguicidas, ¿cierto?, en Chile, que tenemos ahí una debilidad, cierta regulación, y también que no se reconozca la información basada en ciencia, descartando ese principio que conocemos también de precaución, invocando estos famosos tratados firmados por Chile. Y voy terminando, porque yo creo que también es importante estos titulares en este saludo, también dejar que, bueno, cómo se restringe severamente la capacidad del país para formar, proteger o fortalecer, ¿cierto?, las empresas estatales. Nosotros entendemos que ahí hay un rol estratégico cuando queremos fortalecer el Estado, lo hemos dicho desde la NEP, que es un requisito necesario, ¿cierto?, para la consecución de estos fines. Entonces, desmantelar todo este constructo normativo que establece una verdadera interdicción del Estado, que crea la figura del Estado subsidiario, para nosotros también es un llamado de atención, que es un concepto que ha sido funesto en la historia. Entonces, nosotros también ahí entendemos que hay que fortalecer ese Estado, queremos construir, bueno, sin duda, de un Estado solidario, ¿cierto?, más activo, más presente en lo económico, y que asegure a todos y todas los habitantes de nuestro país una participación en el producto del trabajo, que tiene que ver con un trabajo mancomunado, ¿cierto?, y un desarrollo existencial de una vida digna. Y hablar de cómo afecta también los derechos laborales esta línea, ¿cierto?, que también nosotros hemos defendido en nuestras conquistas sindicales con estos mínimos identificados por la declaración de la OIT, que nosotros defendemos los convenios internacionales de rango constitucional, dejando fuera estos derechos fundamentales como la huelga, la jubilación, ¿cierto?, o la pensión, que el país no tiene jubilación, tiene pensiones indignas, el descanso, las vacaciones pagadas, etc. Entonces, se siente Chile presionado para que elimine o flexibilice de nuestra legislación esas conquistas sindicales. En definitiva, para lograr una mano de obra más barata. Y, bueno, también hay grandes reformas que deseamos. Están pendientes una nueva constitución, un proceso que queremos incidir permanentemente, conceptos como el trabajo decente que acuñamos, defendimos, y que están puestos ahí con parte también de esa riqueza del trabajo nuestro, y que implica hoy día también tener vinculación con las reformas estructurales que necesita los trabajadores y trabajadoras de nuestro país. Entonces, educación, salud, población, agua, pesca, etc. Entonces, con estos tratados lo que hace es posibilitar que se consideren derechos propietarios. ¿Te fijas? Entonces, también nos afecta la legislación de la propiedad intelectual. INAPI, que es nuestro servicio público, ¿cierto?, el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual, conoce muy bien esta materia. Pretende también afectar esos derechos a permanecer en silencio frente a procedimientos civiles. Bueno, ni hablar también de que este TPP-11 no reconoce tampoco el rango constitucional que otorga los tratados de derechos humanos, algo que para la ANEF, para el movimiento de la agrupación de derechos humanos, para nuestros movimientos sociales son importantes, estratégicos. Es la columna vertebral que atraviesa también, de atravesar la buena gestión. Entonces, y ahí hay un tema, y ni hablar de las exportaciones, y especialmente las agroexportaciones, este grueso que nosotros también, que son exportaciones prometidas por el TPP-11, bueno, no han creado ni nuevos ni buenos empleos. Lo que ha sido es debilitar la fuente del trabajo, ¿cierto?, con condiciones precarias, ni hablar del Estado, mucho honorario, contrata, ni hablar de subcontrataciones del Estado también que existen. Y en la empresa privada lo mismo. Entonces, ya hay algo que también impacta sin duda también a los problemas ambientales y de salud, que son muy graves. Y bueno, y por último, para no también monopolizar este saludo inicial, pero era importante señalar estos titulares que desde la NEP hemos levantado históricamente. El tratado también expresa algunas cuestiones que son claves y que están vigentes en los 30 capítulos, que también aquí nuestro profesor seguramente nos va a ilustrar, que no se cambiaron y que se pretenden, digamos, ocultar, y que en definitiva solo se suspendieron 20 disposiciones extremadamente dañinas. Entonces, esas disposiciones pueden ser reactivadas en cualquier momento a través de la famosa ronda de renegociación que el tratado exige. Entonces nos obliga, nos mantiene en presión, pero esto hay que bajarlo, hay que entender, digamos, que nuestro trabajo es estratégico, fundamentalmente, en una medida de acción ante la diversidad de movimientos sociales y sindicales. Bueno, y un privilegio estar con el profesor acá presente, y con el saludo también de nuestra senadora, quien lo vamos a recibir en estos instantes, que ha sido parte también de la historia de la construcción. Hoy día, en esta conmemoración del 18 de octubre de hace 3 años, siguen vigentes las demandas por más justicia social, por un país más inclusivo, por
poner en el centro al trabajador y la trabajadora, al ser humano en su valoración integral, y por supuesto no más negocio ni acumulación de la riqueza, que muestra que nuestro país es uno de los países más desiguales de la OCDE, que en 2010 somos parte, y también del mundo. Así que un gran abrazo, felicitaciones, compañero Ignacio Ramírez, al integrante del Instituto Nacional, también a Yanna Frías, bueno, y a todos saludarlos en nombre de nuestra confederación. Acá estamos permanentemente con ustedes y permanentemente también en esta lucha que sean hasta el final. Y esperamos que el gobierno, en la figura del presidente de la República, don Gabriel Boric, no asuma, digamos, y que tome distancia de esta arremetida que solo es un negocio para algunos y la postergación para muchos de nuestro pueblo. Muchas gracias por la atención y un cariñoso saludo al profesor y a todos y todas que están presentes en este espacio. Ok, bueno, muchas gracias, presidente, por el saludo. Entonces voy a compartir el video de la senadora Fabiola Campillay Roja para luego dar el paso a José Gabriel Palma. Hola, soy la senadora Fabiola Campillay y hoy quiero enviarles un saludo grande a nuestras compañeras y compañeros de la ANEF, hoy que están en ese conversatorio por el TPP-11. Lamentablemente la semana pasada este tratado se aprobó en el Senado, con 10 votos en contra, uno de ellos el mío. Hoy tenemos el desafío de trabajar para que este tipo de tratados no se vuelvan a aprobar, porque estos tratados lamentablemente enriquecen a los mismos de siempre y empobrecen a nuestro pueblo. El día de hoy no pude asistir a este conversatorio por mi trabajo parlamentario, pero sin duda los llamo a seguir organizados y movilizados. Un abrazo gigante y un enorme saludo. Ahora sí. José Gabriel, por favor. También si quiere compartir está el atributo. Bueno, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí. Yo cuando salí de la universidad empecé trabajando en el sector público y ahora que estamos terminando, volví al sector público. Además de la Universidad de Cambridge, soy profesor de la Universidad de Santiago. Bueno, el TPP es un asunto que es difícil entender de alguna forma cómo algo que supuestamente, no lo es, pero supuestamente un tratado comercial, llegó a tener la importancia que tuvo a nivel tan transversal en el país. Yo creo que han habido pocos temas desde el retorno a la democracia que han sido tan controversiales como esta. Y eso no es por casualidad y es importante entrar en el detalle de eso. Ahora, lo fundamental del TPP es que a diferencia de lo que se dice día a día en el Parlamento, en el Senado y en el gobierno, no es un tratado comercial como los que ya tenemos, como cualquier otro. El senador Insulza lo repite cada 5 minutos, que este es un tratado comercial como cualquier otro que ya hemos firmado, y cuál es el drama de tener uno más. ¿Y cuál es lo fundamental de la diferencia? Lo fundamental de la diferencia es un número. Este tratado, el TPP, tiene 30 capítulos, 30, de los cuales 5 tienen que ver con cosas comerciales. Yo no puedo estar a favor o puedo estar en contra. Esos tratados comerciales como Chile tiene con medio mundo. Esos tienen básicamente 2 aspectos. Uno, que facilita la exportación de nuestros productos, especialmente los agropecuarios. Pero el costo de eso es que hemos aceptado en esos tratados bilaterales, y se ha aceptado por mucho tiempo sin que se notara mucho, de que los litigios contra el Estado chileno por cualquier tema de esos tratados, en lugar de ir a las cortes nacionales, iban a unas cortes de fantasía, unas cortes que no son permanentes, con jueces que no son profesionales, donde las multinacionales tienen derecho a ser jueces y partes, porque los 3 jueces, ellas pueden escoger uno de ellas y tienen derecho a veto del segundo. Y eso hace que esas cortes internacionales sean muy sesgadas hacia las corporaciones internacionales,
Y, bueno, y los números están ahí, o sea, el 75% de las causas en estas cortes, la resolución es a favor de las multinacionales, y mientras más grande la corporación internacional, más probabilidad tiene de ganar en estas cortes. O sea, son absolutamente sesgadas. Ahora, por eso los tratados comerciales, digamos, llamémoslo tradicionales, lo que Chile tiene firmado con medio mundo, tienen esos dos aspectos. Uno positivo, que abre comercio; otro negativo, de que los litigios van a estas cortes. Y hasta hoy día nunca nadie ha justificado. Yo, se imagina la que llevo trabajando esto de que empezó la negociación del TPP, tanto en Chile como en el exterior, y nunca nadie ha logrado que me dé una razón por qué los litigios de estos tratados tienen que ir a estas cortes de fantasía en lugar de las cortes nacionales. O sea, de hecho, toda la tendencia nueva de los nuevos tratados comerciales, como el de China con 14 países asiáticos, como el que está haciendo el presidente Biden con otros países asiáticos para aislar a China, como la renegociación que hizo en el NAFTA, el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, se sacaron estas cortes de fantasía y los litigios van a las cortes nacionales. O sea, en el momento que estas cortes ya van en retirada, porque son cortes que obviamente son sesgadas, un poco es como privatizar la justicia, eso es prácticamente una forma de llamar. Entonces, esos tratados comerciales tradicionales nuestros tienen esa ventaja y desventaja. La ventaja, apertura comercial; desventaja, tener que aceptar estas cortes, y además que estas cortes no tienen cortes de apelación. O sea, cualquiera sea su veredicto, eso pasa a ser final y no hay vuelta. Y generalmente lo que hacen es determinar la compensación que los estados tienen que pagar a multinacionales por este tema o este otro tema, el que sea de litigio. Ahora, el TPP es un tratado que tiene 5 capítulos de los 30, 5, o sea, un sexto, son de este tipo de cosas. Es como a qué tarifa van a llegar los arándanos chilenos a Japón, que ahora llegan a una tasa tanto y que en 6 años más va a haber una reducción progresiva de esa tasa a este otro. Y que las piezas y partes de automóviles japonesas van a llegar a Chile a este tipo. O sea, entran el tipo de cosas normales de tratados comerciales, y además con esas cortes de fantasía el problema, y esos son 5 capítulos. Ahora, ¿por qué están estos otros 25? Eso es el punto fundamental a conversar hoy día, a discutir, y cada vez que tengo un foro, cada vez que he tenido una entrevista, cada vez que trato de discutir ese tema, y la gente que está a favor del TPP no se imagina cómo tratan de arrancar de ellos, porque ellos de alguna forma se sienten seguros en el debate comercial. O sea, para ellos, aquí hay 2 tipos de personas en este mundo: los que están, los pro comerciales y los proteccionistas. Entonces, mientras el debate sea, bueno, ¿estamos a favor de la parte comercial del TPP o estamos en contra de la comercial? Bueno, unos son los pro comercio, los libre comercio, y los otros son seríamos supuestamente los proteccionistas, los que estamos en contra del comercio y por lo tanto no oponemos. Bueno, ese no es el tema. Ese no es el punto. Si el TPP fuera solo 5 capítulos comerciales y no hubieran estas cortes fantasías, sino los litigios tendrían que ir a cortes nacionales, nuestras cortes profesionales, con jueces, cortes permanentes, jueces profesionales, el TPP no sería gran problema. El punto son los otros 25 capítulos. Esos 25 capítulos agregan 10 otras cosas que no tienen absolutamente nada que ver con lo comercial. Nada. Se agregan ahí cosas como que se esconden bajo la falda de lo comercial. Lo comercial es como el anzuelo, como la carnada, para que los países acepten este combo, que es 5 capítulos comerciales y todo el resto, los otros 25, sobre otro tipo de temas que no tienen absolutamente nada que ver con lo comercial. Ahora, como les digo, yo en la cantidad de lugares que he estado en debate, y no logro que alguien defienda por qué esas dos cosas tienen que ir juntos. O sea, lo obvio sería hacer un tratado comercial, como cualquier otro, con estos países,
Además, Chile ya tiene tratados con cada uno de esos países, o sea, lo que agrega eso a lo que ya tenemos con los tratados bilaterales con esos países es mínimo. Ahora, y otro, deberíamos, bueno, discutamos otros tratados separados de estos otros temas, transparentemos esos temas y debatimos. Y si la mayoría los quiere, se aprueban, y si la mayoría no, no se aprueban. Pero aquí lo básico es la falta de transparencia. Es como meter gatos por liebre. Es como meter otros 25 capítulos de otros 10 temas que no tienen nada que ver con lo comercial y se meten en el mismo paquete. Paola, perdón, ¿querías hacer una pregunta? Me parece No, que le puse un dedo hacia arriba solo, que estaba bien, estaba muy bien lo que está perfecto. diciendo. Solo un dedo hacia arriba, Muy no bien. la manito. Ya. Entonces, José, hacemos la exposición y después hagan las preguntas por chat para que así podamos hacer la continuidad. ¿O prefieres que te interrumpa? no. Salvo ya. que sea algo aclaratorio, mejor que hagámoslo de una sola Ya, forma ok. y después. Ahora, el problema entonces, lo que voy a discutir hoy día, ¿qué son esos otros 25 capítulos? ¿Por qué se tratan de esconder detrás de lo comercial? ¿Por qué se tratan de pasar como sin que se note mucho? ¿Y por qué aquellas personas que están a favor del TPP hablan solo de lo comercial y se absolutamente ignoran los otros 25 capítulos que son los fundamentales? Ahora, ¿cuál es el tema fundamental? ¿De qué se trata este debate? Este debate se trata de lo siguiente. Si uno mira la inserción chilena en el mundo globalizado, los mercados financieros que existen hoy día, o sea, si uno mira esta inserción a la economía mundial, básicamente hay dos lógicas. Una es la lógica del capital globalizado, de las empresas multinacionales, y aquí hay que agregar de las corporaciones chilenas internacionalizadas, las cuales tienen un comportamiento como si fueran multinacionales y son reconocidas en el TPP como si fueran multinacionales. O sea, basta tener una oficina en Lima con 3 empleados para que un conglomerado chileno pase a ser internacionalizado y por lo tanto pase a tener todas las garantías que le da este tratado a los grandes conglomerados. Esa es una lógica. Ahora, existe otra lógica, que es la lógica del desarrollo nacional. Es la lógica de nuestro país, de nuestros intereses, de nuestras necesidades. Un ejemplo obvio, miren lo que pasa en el cobre. Llevamos 50 años en este modelo extractivo y las multinacionales del cobre no invierten un peso en el procesamiento del mineral, no están interesadas en el hecho de que exportar concentrado es nuestra mayor contribución a la contaminación mundial, porque ustedes saben que el transporte marítimo es uno de los grandes contaminantes para causa del cambio climático, y como el concentrado es un barro con un 30% de contenido de cobre y de otros subproductos, como el molibdeno, etcétera, y el resto es básicamente escoria que termina en un vertedero en otro país. De los 1.200 barcos que salen de Chile con concentrado, el equivalente a 850 van con pura basura. Y bastaría con llevar 200, 250 barcos si el concentrado se hubiera fundido en Chile. O sea, ahí, por ejemplo, hay algo fundamental. A las multinacionales, por razón que vamos a ver, les conviene fundir en China, y a nosotros, obviamente, nos conviene fundir en Chile desde el punto de vista de nuestro desarrollo productivo, de subir el valor agregado de nuestras exportaciones, pero también desde el punto de vista del cambio climático. Nuestra peor contribución al cambio climático es el transporte de materiales que son inútiles, que es nuestra mayor contribución al calentamiento global. Pero como eso pasa en alta mar, en la estadística chilena se olvidan, no se cuentan, no se agregan y se pretenden que no existen. Entonces, eso básicamente muestra que hay estas dos lógicas. A veces las dos lógicas son compatibles. Lo que les conviene a las multinacionales y a los conglomerados chilenos internacionalizados es compatible con lo que le conviene al desarrollo nacional. Pero muchas veces no lo son, no lo es. Y el caso del cobre, por darle uno, es clarísimo. Y lo que hace entonces el TPP es que asegura que cada vez que haya conflicto en esas dos lógicas,
El que gane es la lógica del capital globalizado, que gane la lógica del capital internacionalizado. ¿Por qué? Porque cada vez que un gobierno tenga una política económica o tenga un cambio de regulación que afecte la lógica de la acumulación de los grandes conglomerados internacionales, hay que pagarle compensación. Ese es básica, de eso se trata el TPP. Esa es la razón de ser del TPP. Ahora, y lo que es realmente notable es que el TPP le da una serie de derechos a estos conglomerados internacionales, como el derecho a ser compensado por cualquier cambio de política económica o cualquier cambio regulatorio que afecte su rentabilidad, y le da ese derecho que hasta ahora no tienen y hoy pasan a tenerlo. Vamos a ver después que es un derecho que no tiene nada que ver ni con teoría económica, no tiene nada que ver con lo que es el capitalismo, no tiene nada que ver con nada, pero no importa, se le dan esos derechos. Pero lo fundamental es que se le dan sin ninguna obligación recíproca. Normalmente tratados y las cosas legales dan derecho a las personas con obligaciones recíprocas, dan derecho a las corporaciones con obligaciones recíprocas. En este caso el TPP da solo derecho, pero no da obligaciones recíprocas. Por ejemplo, en la cosa del medio ambiente, lo único que dice es que los estados deberán alentar, esa es la palabra que dice textual, entre comillas, alentar a las multinacionales que tomen acciones que no sean contra el medio ambiente, el cambio climático, etc. O sea, nunca, bueno, y si el aliento no funciona, bueno, mala suerte. Pueden hacer las cosas de la forma que quieran. Y en ese sentido, como les digo, en el caso del cobre, en el año 1990, el 12% de las exportaciones de cobre era concentrado. Hoy día es el 50% de las exportaciones de cobre y todas las proyecciones son que para el año 30 van a ser el 75% de las exportaciones de cobre. O sea, en lugar de ir hacia adelante en el procesamiento de nuestras materias primas, que obviamente el paso siguiente de un punto de vista de nuestro desarrollo productivo, vamos hacia atrás y seguimos contaminando, etc. O sea, la lógica de las multinacionales de querer fundir allá y no acá, por razones específicas de ellas, no tiene nada que ver con costos comparativos. No es que fundir en China sea más competitivo que fundir en Chile, es mucho más barato y mucho más rentable fundir en Chile. Hay un centro de estudios, CESCO, que es financiado por las mineras y que sacó un estudio hace 2 años diciendo que uno de los negocios más grandes que existe en Chile sería el fundir el cobre en Chile. Pero no se hace, ¿por qué? Porque China le pone condiciones a las multinacionales. Bueno, si ustedes quieren operar en China, bueno, entonces el cobre chileno me lo traen concentrado porque ellos quieren la actividad de fundir allá y no la actividad de fundir en Chile. O sea, se hace por razones que no tienen nada que ver ni con razones económicas desde el punto de vista de nuestro desarrollo nacional, nada que ver con que sea más barato fundir allá, nada que ver con la competitividad, sino se hace por política industrial china. Ahora, ¿por qué nosotros tenemos que acomodarnos a esa política industrial china sin tener nuestra capacidad de desarrollar lo que a nosotros nos conviene? Y si exportar el cobre fundido es mucho mejor que exportarlo concentrado, bueno, hay que tener política industrial para que eso se haga. Fue lo que hicieron los países nórdicos cuando se desarrollaron, fue lo que hicieron los países asiáticos ricos en materias primas cuando se industrializaron, fue lo que hicieron todos los países que han llegado a Australia, todos los países que se han desarrollado a través de materias primas, industrializando su producto antes de exportar, lo han hecho por política pública. Ahora, nosotros lo hacemos, hay que pagar compensación. Por lo tanto, el TPP no es que nos prohíba industrializar nuestra materia prima vía política industrial, sino que hay que pagar compensación. Y el hecho de pagar compensación significa que lo hace en el hecho prácticamente imposible. En otras palabras, lo que hace el TPP es que refuerza lo viejo, lo sucio, lo obsoleto y lo que ya perdió legitimidad en Chile. Hoy día ya se sabe de que el caso concentrado le decía, obviamente que algo viejo es algo sucio y algo obsoleto, pero que lo refuerza. Refuerza toda la forma de acumulación que hemos tenido en China en este periodo, que es empresas multinacionales y empresas chilenas internacionalizadas, que lo único que les interesa son las rentas fáciles. Y en el caso de los productos naturales, la renta fácil está en la primera etapa del proceso productivo. Ahí
apropian la renta de los recursos naturales, en la minería, en lo forestal, en la piscicultura, en todo el resto de las materias primas. Y estamos hablando de mucha plata. Según el Banco Mundial, el año pasado en Chile, la renta de los recursos naturales era más o menos equivalente al 20% del PIB. 20% del PIB. Y como se sabe, lo único que se recupera de eso es por Codelco. Más o menos, por dar un número redondo, 5 de esos 20. Y los otros 15 se regala el agua, se regala los derechos de pesca, en fin, todas las otras rentas, los recursos naturales se regalan. O sea, ¿de qué otra forma vamos a llegar a un país como Chile, en que el 10% más rico gana el 60% del ingreso, el 60%. Y es, como ya se dijo, uno de los países más desiguales del mundo. Parte fundamental de eso es porque el sector privado alto se apropia gratuitamente de la renta de los recursos naturales. Entonces, si el día de mañana quisiéramos hacer algo, y por ejemplo le colocamos un royalty de verdad al cobre, ¿y qué significa un royalty de verdad? Un royalty de verdad significa uno que sea el valor comercial de los minerales en bruto que están en el yacimiento, porque esos minerales en bruto que están en el yacimiento nos pertenecen a nosotros, no a las multinacionales. En una economía capitalista eso no se regala, porque eso se llama subsidio. En una economía capitalista, si uno es dueño de los recursos, de los minerales en bruto que están en el yacimiento, uno se los vende a valor de mercado a las multinacionales. Eso es lo que debería ser, lo que dice la teoría económica, y eso es lo que debería ser un royalty verdad. Pero si el día de mañana queríamos aplicarle un royalty verdad, con la mano izquierda recibimos los recursos y con la mano derecha se los tenemos que devolver en la forma de compensación. Esto es, el TPP, como tanto se dice, no nos impide hacer un royalty. Pero ¿qué sentido tiene hacer un royalty si con la mano izquierda recibimos los recursos y con la mano derecha tenemos que devolvérselos a las multinacionales? O sea, obviamente no va a suceder. Ahora, y el problema es que nos pilla en el peor momento, porque el TPP nos rigidiza en el peor momento. Porque una de las cosas del TPP que es muy distinta a otros tratados, incluso tratados comerciales, es que nos rigidiza en el minuto que se firma. Imagínense, Australia tiene un royalty de verdad, nosotros no tenemos. El día que entramos al TPP, porque el royalty que tenemos hoy día es una broma, y lo que se está renegociando del nuevo royalty propuesto por este gobierno en el Parlamento va a terminar siendo también lo mismo, una burla. Ya se sabe que se bajó del 3% al 1% a las ventas, etcétera, etcétera. Ahora, imagínense que un gobierno el día de mañana ponga un royalty de verdad. Entonces las multinacionales nos llevan a esta corte de fantasía para pedir compensación. Pero entonces nosotros decimos, pero ¿cómo si queremos hacer lo mismo que hace Australia, que está en el tratado? ¿Por qué Australia puede hacer un royalty de verdad y nosotros no podemos hacer un tratado de verdad? Los tratados comerciales normalmente tienden a armonizar las políticas económicas y regulatorias dentro del tratado, no el TPP. El hecho de que otro país haga algo no es argumento para que nosotros lo hagamos sin tener que pedir compensación. El hecho de que Australia tenga un royalty de verdad, o que otro país tenga un salario mínimo alto, o que tenga una regulación de medio ambiente que sea más civilizada, o que tenga derechos laborales mejores, un sistema de pensiones de país civilizado. Esto es que las contribuciones obligatorias vayan enteras a seguridad social, y el que quiera ahorrar más sobre eso, ahí viene el ahorro privado como el que quiera, pero que todas las cotizaciones obligatorias vayan a un sistema de seguridad social que le permita a cada persona tener una jubilación mínima pareja igual a todos. Ahora, si queremos hacer eso, el hecho que Nueva Zelanda lo tiene, que Australia lo tiene, que Japón lo tiene, que Canadá lo tiene, no es argumento para que lo hagamos nosotros. ¿Por qué? Porque nos rigidiza donde estamos en el minuto que entramos. Ahora, ¿en qué lugar estamos? Bueno, no necesito contarle a ustedes que la economía chilena, estamos en un pantano que hace 15 años la economía chilena no tiene crecimiento de la productividad. Hace 15 años la economía chilena está estancada en crecimiento de la productividad. O sea, claramente la única forma de reactivar la economía chilena es reestructurando. La única forma de reactivar es un cambio de estrategia productiva hacia lo que ya les he estado diciendo,
industrialización de las materias primas, hacia lo verde, tratar lo verde no como problema, sino solución. O sea, el cambio de la energía hacia energías limpias, sustentables, la agricultura hacia una agricultura mucho más orgánica, etcétera, etcétera. Tomar lo verde como otro motor de crecimiento de la productividad y, por supuesto, la digitalización de nuestra economía. En otras palabras, en el minuto que más necesitamos un cambio de estrategia productiva, porque el modelo actual ya dio lo que tuvo que dar, el modelo extractivo de las corporaciones apropiándose de las rentas fáciles, tanto en las rentas naturales como en el resto de nuestra economía, aquella de la concentración monopólica y todo el resto que ustedes conocen. O sea, este modelo extractivo de rentas fáciles ya dio lo que tenía que dar. Hubo un nicho de crecimiento en los 90, se aprovechó bien y se dio, pero eso ya quedó obsoleto hace más de 20 años. Pero el más de lo mismo, en este caso, cuando uno insiste en estrategias productivas ya obsoletas, que ya dieron lo que debía dar, llegamos a una situación que los motores de crecimiento de la productividad, que era lo extractivo y las rentas fáciles, ya dieron lo que debían dar y por lo tanto hay que hacer un cambio de estrategia productiva. Pero para hacer un cambio de estrategia productiva, eso jamás va a pasar por la, entre comillas, la mano invisible. Los cambios de estrategia productiva, el pasar hacia la siguiente, es como reactualizar un software que ustedes tienen. Hay que el reactualizar nuestra estrategia productiva hacia la industrialización de las materias primas, hacia lo verde, hacia la digitalización de nuestra economía. En este minuto, cuando más necesitamos flexibilidad de política económica, más necesitamos flexibilidad de política regulatoria y más necesitamos un Estado capaz de implementar políticas industriales, capaz de implementar políticas comerciales, capaz de implementar políticas laborales de verdad. En ese minuto nos rigidizamos, en ese minuto nos ponemos la camisa a fuerza, en ese minuto nos atamos las manos, en ese minuto forzamos el más de lo mismo. Por eso, eso es lo que es el TPP, es forzar más de lo mismo de lo viejo, de lo obsoleto, de lo sucio y de lo que ciertamente ya perdió legitimidad. O sea, yo, escrito en unas columnas, es como si las brujas de Macbeth no hubieran profetizado. Van a vivir entre una situación donde lo viejo se desvanece y lo nuevo no logra nacer. Están metidas en un pantano donde lo viejo se desvanece, lo viejo muere, lo viejo ya dio lo que tenía que dar y ya no le da para más, pero no logra, lo nuevo no logra nacer. Y en el minuto que lo más importante es lograr nacer lo nuevo, la nueva estrategia productiva, colocamos un tratado que nos dice cualquier cambio de política económica, cualquier cambio de política regulatoria que afecte a lo viejo, a lo sucio, a lo obsoleto, a lo que no tiene legitimidad, hay que pagarle compensación. Entonces eso no nos impide hacerlo, pero lo hace tan caro que en el hecho, de hecho, eso nos impide hacerlo. ¿Qué sentido tiene tener un royalty donde la mano izquierda uno recibe los recursos y la mano derecha los devuelve y volvemos a foja cero? O sea, no tendría mucho sentido hacerlo. O sea, eso además que el gran filósofo italiano Gramsci trabajó mucho sobre eso. O sea, él decía, hay momentos históricos en que pasa exactamente eso, donde lo viejo muere, pero lo nuevo no logra nacer. Y desde su perspectiva, es en esos interregnos, en el momento entre que lo viejo muere y lo nuevo no nace, ahí es cuando pasan los peores desarrollos políticos, y él incluso asociaba eso con el surgimiento del fascismo en Europa en ese entonces, y hoy día claramente nos está pasando exactamente lo mismo con el surgimiento del fascismo, no solamente en Europa, sino en América Latina y en tantos otros lugares. En otras palabras, el problema es que el modelo actual es un modelo muy rígido. El modelo actual, donde todo se baja en las rentas fáciles, es muy difícil de transformar, es muy difícil no en el hecho absoluto de la dificultad de hacerlo, sino que los intereses de aquellos que ganan, que viven de las rentas fáciles, se las van a jugar enteras, como por ejemplo inventando tratados como el TPP, para que continúe lo nuevo. Un dato importante, o sea, ¿cómo nació el TPP? La telenovela que lo cuenta la Dirección de Comercio antes, que ahora se llama la Subdirección de Relaciones Internacionales
del Ministerio de Hacienda, la telenovela de ellos es que ellos se juntaron con otros países, Nueva Zelanda, Brunei y Singapur, los 3 países más chicos del mundo más o menos. Entonces esos 4 hicieron un tratado comercial tradicional y ahí ellos invitaron a Estados Unidos, que se unieron, ellos, los 4 pigmeos, invitaron a Estados Unidos que se aliara a ese tratado. Ellos, los 4 pigmeos, decidieron, no, vamos a dejar a China fuera. Ellos decidieron, bueno, ¿por qué no nos colocamos todas estas reglas como la expropiación indirecta, enmascular las empresas públicas, lo que vamos a ver ahora? ¿Por qué no hacemos todo este autoflagelamiento que nos vamos a colocar reglas que nos van a atar donde estamos ahora? No, la verdad es otra. La verdad es que esos 4 países estaban haciendo un tratado comercial de los tradicionales, en los cuales era solo producto comercial, más corte internacional, esta de fantasía, y paralelamente Estados Unidos pasó una cosa muy específica, que eso se sabe en todas partes, pero en Chile, por supuesto, se niega. El Departamento de Estado se unió, tuvo una propuesta con 2 tipos de multinacionales norteamericanas, la del entretenimiento y la de la farmacéutica. ¿Y qué estaban interesados las del entretenimiento y farmacéutica? El derecho a propiedad intelectual. O sea, así nació el TPP. ¿Cómo darle algunas cosas comerciales a otros países? Porque todos quieren acceso al mercado norteamericano, excepto Chile, porque ya tenemos tratado con ellos, pero la mayor parte de los países del TPP no tenían el tratado comercial con Estados Unidos. Entonces se les da el anzuelo en que por ejemplo, Australia, la industria del azúcar iba a poder exportar a Estados Unidos, y en el caso del Japón, pieza y parte de automóviles que pagan una tarifa altísima en Estados Unidos, salvo que se hagan en México, pero si se exportan directo de Japón, pagan tarifas altísimas, etcétera, etcétera. Se les da ese anzuelo, pero el otro lado es que van a tener que partir aceptando un nuevo concepto de propiedad intelectual que no es tanto distinto al anterior, sino es mucho, se refuerza, más las otras cosas que se metieron en el tratado. Cuando Chile entró al tratado, y como sabemos porque un asesor del gobierno chileno lo puso escrito en un correo electrónico que obtuvimos por transparencia, él dijo, o sea, el borrador del capítulo de propiedad intelectual ya está escrito. O sea, el día que Chile se sumó al tratado, ya el borrador del capítulo de propiedad intelectual ya estaba escrito. Y en otras palabras, ya lo básico del tratado estaba decidido antes que los países como el nuestro entraran, y lo que estaba decidido era eso, usar lo comercial como anzuelo, y por otro lado dar una serie de derechos a las multinacionales y a las empresas locales internacionalizadas, y todos esos derechos iban por supuesto sin ninguna obligación. Ahora, en ese sentido, como les digo, nos deja atado lo viejo. ¿Y cuáles son las 3 características de lo viejo en Chile, de lo que pasa ahora? Primero, ya les decía, es una economía donde los grandes conglomerados nacionales y extranjeros viven de la renta fácil, de la renta de los recursos naturales. Imagínense, cada día que llueve, se llenan los embalses, hay nieve en las montañas, y toda esa agua pasa a pertenecer a un privado. ¿Y por qué? Porque durante la dictadura se regalaron esos derechos de agua, y todo el mundo sabemos la corrupción con que les hacían esas cosas, y los derechos de pesca, la ley Longuera, etcétera, y por lo tanto lo básico de nuestro proceso de acumulación en Chile es la renta fácil. Segundo, no solamente se apropian de las rentas fáciles, sino se hace un uso muy poco productivo de ellas. O sea, si al menos se apropiaran de eso, pero las rentas que reciben se invirtieran en nuestra economía, en la diversificación productiva, se invirtieran en hacer lo necesario, bueno, por lo menos habría un lado positivo de eso. Pero no, se apropian de las rentas nacionales y esas rentas se usan en forma muy poco productiva. En otro país, toda la inversión chilena extranjera es eso, es seguir buscando las rentas fáciles de lo extractivo, en otras palabras, y nuestras instituciones añejas, como el tipo de élite capitalista que tenemos, persisten. Esas son las 3 características de nuestra forma de hacer las cosas en economía hoy día en Chile. Los grandes conglomerados se apropian de las rentas fáciles, hacen un uso mínimamente productivo de esas rentas, y las instituciones añejas continúan sin cambiar. Y ahí nos cae el TPP.
Como les decía, lo básico tiene 30 capítulos, 25 comercial, perdón, 5 comerciales y 25 de otras cosas. Entonces, ¿cuáles son esos 25? Y un punto antes de ir para allá, la otra cosa, acuérdense que los 5 comerciales están en estas cortes de fantasía, las cortes del CIADI, donde las empresas, los conglomerados son jueces y partes, donde ellos pueden nombrar un juez y tienen derecho a veto al segundo. Y además, como son cortes que no son permanentes y los jueces no son profesionales, no hay jurisprudencia. O sea, pueden decirlo, el veredicto puede ser cualquiera, no hay derecho a apelación, ¿no? No hay corte de apelación, y además, una cosa que parece broma si fuera divertido, si una multinacional llega al gobierno chileno a una de esas cortes y gana, puede llevarlo de vuelta a la misma corte para pedir compensación por el costo moral de haber tenido que llevar al gobierno a estas cortes de fantasía. O sea, imagínense, si hacemos un royalty de verdad y la minera nos lleva a estas cortes y gana el hecho que hay que compensarlas de vuelta, devolviéndole el royalty, porque cuando se firmó el TPP el royalty era una broma, y si quisiéramos hacer un royalty de verdad, hay un cambio de política económica que afecta su rentabilidad y por lo tanto eso amerita compensación. Y después la minera nos puede llevar al Estado chileno de vuelta a esa misma corte a pedir compensación por el costo moral de haber tenido que llevar a Chile a esas cortes. O sea, como le digo, sería divertido si fuese otro tipo de cosa. Ahora, y cuando, por ejemplo, el NAFTA, Estados Unidos, Canadá y México se salieron de estas cortes, el ministro de Relaciones Internacionales canadiense, que no precisamente una persona de izquierda, hizo una declaración pública que dijo, ahora sin estas cortes vamos a poder realmente tener legislación que esté de acuerdo al interés público de los canadienses. De aquí en adelante, gracias al hecho que no estamos amarrados a estas cortes de fantasía, vamos a poder desarrollar intereses, legislación, regulación ambiental, lo que sea, de acuerdo al interés público canadiense. Y el presidente Biden dijo abiertamente y en toda la prensa de que este tipo de cortes de fantasía, él está totalmente en contra y que Estados Unidos nunca más va a aceptar entrar a tratados comerciales que tengan este tipo de cortes. Ahora, ¿cuáles son estos otros temas que entran en estos 25 capítulos? Porque el tiempo corre. El primero, como les decía, de un punto de vista histórico, el primero era que la propiedad intelectual. Ahora, este punto de propiedad intelectual es muy interesante porque desde el punto de vista de la teoría económica, y me van a perdonar un minuto en esto, desde el punto de vista de la teoría económica neoclásica, la teoría económica que informa este modelo, la teoría económica que supuestamente informa lo que están a favor del tratado, la teoría económica que se enseña en las universidades, la mayor parte de las universidades, no todas, pero la mayor parte de las universidades chilenas. Esa teoría económica dice algo muy simple. Cualquier bien o servicio que en su uso no haya costo marginal por su uso, el único precio de eficiencia de ese producto es cero. En otras palabras, si existe una idea, imagínense una fórmula para hacer una vacuna. Si yo uso esa fórmula para hacer vacuna en otra empresa farmacéutica, en una genérica, la fórmula no se deteriora. El conocimiento, la idea no se deteriora. Y por lo tanto, el único precio de eficiencia para una idea, para un conocimiento, es cero. Que tenga acceso a todo el mundo. No solamente por razones de justicia, por razones de ética, porque hoy día hay gente que se muere porque no tienen acceso a remedios por lo que son los caros. La última vez que miré los números en Estados Unidos, se habían aprobado 12 nuevas drogas para el cáncer, 11 de las cuales costaban más de $100.000 por paciente por año, más de $100.000 por paciente por año, más de 100 millones de pesos por paciente por año. Imagínense si los países pobres van a poder tener ese tipo de drogas. Pero eso es lo más ineficiente del punto de vista capitalista, es lo más ineficiente del punto de vista de la teoría económica. Lo que la teoría económica dice, sí, hay que premiar al innovador, eso no cabe duda.
pero premiar al innovador, negando el acceso al conocimiento a otros, que otros no puedan tener acceso a esa fórmula, esa es la forma más ineficiente de compensar al innovador. Más aún, como el conocimiento es el insumo más importante para generar nuevos conocimientos, por ejemplo, la fórmula nueva para el COVID, que es la que yo me puse hace un par de semanas, que tiene ya avanzada para las nuevas variantes de COVID, las hizo Moderna. ¿Por qué? Porque como ellos ya tenían una vacuna, agregarle 2 o 3 cosas para la vacuna nueva, ellos obviamente iban a hacer, como tienen acceso a conocimiento, iban a desarrollar el nuevo conocimiento que es la nueva vacuna. Entonces, ¿qué es lo que hace la propiedad intelectual? No solamente premia al innovador de la forma más ineficiente posible, sino además de eso genera un mercado monopólico en la generación de conocimiento. Porque si solo los que tienen conocimiento van a poder generar más conocimiento, por lo tanto se genera un mercado oligopólico del conocimiento. Y una de las trampas, que hay miles, de este tratado en la parte de propiedad intelectual dice lo siguiente, y se habla mucho que la cosa de los genéricos no cambió tanto como se dice, pero una cosa que no se dice es la siguiente: si hay un remedio que, por ejemplo, tenga 10 años de propiedad intelectual y al 11 puede ser genérico, si al 10º año la farmacéutica que es dueña de esa fórmula entra a un litigio con cualquier país del TPP sobre eso, sobre cualquier tema de eso, los otros países no pueden pasar ese remedio a genérico mientras no se resuelva ese litigio. Y como ustedes saben, esos litigios toman 2, 3, 4 años. Existe el incentivo para que la multinacional, la farmacéutica, genere artificialmente litigio con los países, porque aunque los pierdan, no importa. 3, 4 años, el tiempo que se dura el litigio, ellos van a seguir cobrando la propiedad intelectual del remedio y el remedio no va a poder ser genérico. O sea, deja todo tipo, como fueron las multinacionales, las que escribieron el borrador del capítulo de propiedad intelectual, colocaron todas las trampas posibles para poder seguir haciendo lo mismo que se hace hasta ahora. Por lo tanto, la propiedad intelectual se hace de la forma más ineficiente posible y genera un mercado que es oligopólico en la generación de conocimiento, y además se dejan una cantidad de trampas de las cuales poco se habla, por supuesto, en otro país sobre eso. Otro capítulo de los 25 es de empresas públicas. ¿Qué es lo que dice? Que usted puede crear empresas públicas, no, nadie se lo prohíbe, pero si la empresa pública hace cualquier cosa que afecte la rentabilidad de las privadas con las que compite, eso se llama competencia desleal y amerita compensación. Un ejemplo que es poco probable que pase en Chile o hoy día, pero estuvo a punto de pasar. ¿Se acuerdan cuando la presidenta Bachelet propuso la creación de una AFP pública como solución al problema de la AFP? No es lo que yo quiero, no es lo que hoy día nadie quiere, pero en fin, ella propuso y lo perdió en el Parlamento. Ahora, imagínense que eso hubiera sido así, que hubiera habido una AFP pública paralela a la AFP privada, y la AFP pública cobrara tarifas menores que las privadas, diera mejores pensiones vitalicias, ¿por qué? Porque es más eficiente, porque funciona mejor. Eso se llama competencia desleal. Si una empresa pública entra en un mercado oligopólico como el de la AFP, usted tiene que cotizar en la AFP, no puede cotizar en otra parte, entra a ese mercado y lo hace más competitivo, hay que pagar compensación, porque eso se llama competencia desleal. Y por lo tanto, las otras AFP nos pueden llevar a estas cortes de fantasía al gobierno chileno a pedir compensación porque la AFP pública está cobrando tarifas menores que ellos, está dando mejores pensiones vitalicias, etcétera, etcétera. O sea, las empresas públicas van a poder existir, pero cualquier cosa que hagan que afecta la rentabilidad de lo viejo, de lo sucio, de lo obsoleto, de lo que perdió legitimidad, cualquier cosa que hagan en esas áreas, el gobierno va a tener que pagar compensación, porque eso se llama en este tratado competencia desleal. Vaya usted, eso García Marquiano, pero eso es lo que dice el tratado. Otro capítulo, para seguir avanzando, y este es el peor de todo, y este es realmente el peor de todo. Esto se llama la expropiación indirecta. ¿A qué se refiere esto? En la historia de este tipo de compensación, si uno mira para atrás, primero
salió todo el debate, discusión y los acuerdos internacionales, que si un país expropiaba activos físicos de otras empresas, fábricas, tierra, autos, maquinaria, o sea, equipos de capital, si cualquier país expropiaba algo físico, había que pagar compensación. Si Chile el día de mañana decidiera expropiar una de las mineras, bueno, ellas son dueñas de camiones, de palas, de chancadoras, de plantas de flotación. Bueno, son activos físicos y los acuerdos que tiene Chile es que si expropia activos físicos tiene que pagar compensación por los activos físicos. Eso se llama compensación por expropiación. Eso fue lo primero y Chile ha firmado muchos tratados que garantizan eso. Después apareció, como les decía, la propiedad intelectual. O sea, se pasó el concepto de expropiación a activo físico, se lo pasó al conocimiento. Ahora, si usted usa conocimiento que pertenece a otro, eso se llama una violación de la propiedad intelectual y tiene que pagar compensación. Ahora, ¿cómo pasan de activo físico a conocimiento? Ustedes me dicen, pero en fin, la segunda generación de propiedad a la cual hay que pagar compensación es la de los conocimientos. Y ahora se genera, y este primer tratado que se hace, el primer tratado en Chile que firma esto, se genera lo que yo llamo una tercera generación de derecho de propiedad. Se les dice a las multinacionales y a las chilenas internacionalizadas, porque eso se habla poco en Chile. De todas las multinacionales, las que más se van a beneficiar con el TPP son las corporaciones multinacionales chilenas. Acuérdense, ellas van a poder llevar al Estado chileno, por razones chilenas, por disputas chilenas, a Corte Internacional. Imagínense, el día de mañana el Estado chileno decide subir el salario mínimo más allá de lo que esas corporaciones creen que es razonable, entre comillas razonable, esas corporaciones van a poder llevar al Estado chileno, por un tema chileno, nivel de salario mínimo, a Cortes Internacionales de fantasía, y para que les dé compensación respecto a esa subida de salario. Y esto no es ciencia ficción. Ya han habido empresas que han demandado en estas cortes a países por temas de salario mínimo. No estoy inventando cosas así teóricas, son cosas que ya han pasado. Entonces, ¿qué es lo que hace este tratado? Este tema del tratado. Dice, mire, todas las corporaciones internacionalizadas, chilenas o multinacionales, tienen hoy día, actuar en Chile tiene una rentabilidad tal. Si el día de mañana sale una nueva regulación ambiental que hace de que tengan que los mejores vertederos, que no puedan destruir glaciares, que tienen que hacer uso racional del agua, compatibilizado con los pequeños agricultores, o sea, cualquier cambio que se haga a regulación que afecte lo que ellos llaman las expectativas razonables e inequívocas de retorno de la inversión. Eso es lo que dice textualmente. Cualquier medida por cambio de política económica, cualquier cambio regulatorio que afecte las expectativas razonables e inequívocas de retorno a la inversión. ¿Qué es lo que es razonable? Lo decían las multinacionales y las cortes de fantasía. ¿Qué es lo que es inequívoca? Lo decían las multinacionales y las cortes de fantasía. En otras palabras, cualquier cambio de política económica, cualquier cambio de política regulatoria, hay que pagar compensación. Ahora, eso no tiene absolutamente ninguna razón ni en teoría económica, y además eso nunca ha sido parte del capitalismo. El capitalismo nunca le ha dado derecho a propiedad a las empresas respecto a su rentabilidad. A que si una empresa quiere hacer algo y ese algo daña el medio ambiente, ese algo tiene otro tipo de problemas. Por ejemplo, hay un pesticida cancerígeno que se decide que no se puede usar porque es cancerígeno. De acuerdo al TPP, hay que probar en teoría que eso es cancerígeno. Acuérdense, nos pasamos 30 años tratando de probar que el cigarrillo crea cáncer, porque no es algo directamente obvio para probar. Y, por ejemplo, en otros tratados comerciales, como el de la Comunidad Europea, se acepta que uno tome medidas de ese tipo por precaución. Hay suficiente evidencia, por ejemplo, que un pesticida puede ser cancerígeno. Bueno, el TPP no. Eso explícitamente dice, Chile no puede prohibir un pesticida porque hay suficiente evidencia para creer que eso es
cancerígeno. No, hay que probar que es cancerígeno. Nosotros vamos a probar eso. Imagínense el tiempo y recursos que va a tomar eso. En otras palabras, le da garantías a su tasa de rentabilidad. Entonces, ¿qué pasa? Si incluso a las nuevas empresas, si una nueva empresa quiere hacer un proyecto minero que afecta a glaciares y se le dice que no, la aprobación medioambiental se rechaza, hay que pagarle compensación por toda la plata que hubiese ganado si es que se le hubiera dado permiso para operar, a pesar de que al operar afecta a los glaciares. Eso es relevante. En otras palabras, a las empresas que están funcionando hay que pagarle compensación en cualquier cambio de política económica o regulatoria que la afecta, y a las nuevas, si no se las deja operar o no se las deja operar de la forma que ellas quisieran, porque hay política regulatoria, hay política de tipo cambio, hay política de control de capital, o hay política salarial, o sea lo que sea, hay que pagarle compensación. Eso significa que nos vamos a quedar clavados en el más de lo mismo para el resto de la existencia. Eso significa que vamos a quedarnos clavados en el más de lo mismo, en una estrategia productiva obsoleta, una estrategia productiva que ya dio lo que tenía que dar, una estrategia además que es sucia, muy contaminante, y además que ya perdió legitimidad frente, obviamente, a todos los chilenos. Y como el tiempo avanza muy rápidamente, como ya se mencionó, hay muchos otros temas en esos 12 capítulos. El problema de la semilla, el problema de los derechos de los pueblos originarios, el problema, ya mencioné, de lo genérico, que si una multinacional está en un litigio en el minuto que el remedio debería pasar a ser genérico, se posterga ese paso mientras dure el litigio. O sea, si la multinacional se da de litigio en litigio, no va a pasar nunca genérico. Y un punto que es importante, porque hoy día se repite, y aquí estamos ya casi terminando, un punto importante que en Chile se repite mucho, que estas cosas malas supuestamente están en el TPP-12, en el TPP que estaba en Estados Unidos, pero cuando salió Estados Unidos y nos pasamos del TPP-12 al TPP-11, se sacaron todas esas cosas malas y el TPP-11 quedó, o sea, lo dijo nuestro presidente en una entrevista hace 3 días. Él era contra el TPP-12, él nunca fue contrario al TPP-11. Bueno, se olvida de una pequeña cosa. El cambio del TPP-12 al 11, Estados Unidos se salió en enero del 2017. La discusión en la Cámara de Diputados del TPP-11 fue en abril del 19, 2 años después. Y el diputado Boric, el diputado Jackson, la diputada Vallejo, lideraron la oposición al TPP-11 en la Cámara de Diputados. O sea, ¿cómo pueden decir hoy día de que ellos están en contra del 12, pero no el 11? Porque, bueno, el 12 se acabó en enero del 2017, la discusión en la Cámara, que ellos fueron los 3 que lideraron. Yo estaba en Chile y me pidieron ayuda y yo me pasé peleando, pasé haciendo todo lo posible por dar vuelta a diputados indecisos. La mayoría en la Cámara de Diputados iba a ser altísima, al final terminó una mayoría de 8 votos. O sea, nos dan 2 o 3 días más, capaz que nos hemos parado el TPP en la Cámara de Diputados. Y ellos mismos me pidieron a mí ayuda para seguir peleando contra el TPP-11. O sea, ¿cómo pueden hoy día decir que ellos están en contra del 12, pero a favor del 11, cuando lo que se discutió en la Cámara de Diputados, que ellos 3 votaron en contra y lideraron la campaña contra el TPP, era el TPP-11 y no el 12. Y como bien se dijo, la única diferencia entre el 12 y el 11 no es que se sacaron esas cosas supuestas, algunas de las cosas malas, solo algunas de propiedad intelectual, el resto quedaron todos. La apropiación indirecta quedó, las empresas públicas enmasculadas quedaron, todo el resto quedó. Se sacaron 2 o 3 cosas extremas de propiedad intelectual, pero no se sacaron del tratado. Eso es otra de las mentiras que se da vuelta en Chile. Lo único que se hizo, que esas 20 cláusulas pasaron, se suspendieron. ¿Y qué significa que se suspendieron? Significan que siguen siendo parte del tratado. Si Chile mañana firma, el presidente firma el tratado y lo deposita en Nueva Zelanda y nosotros entramos al TPP, aceptamos que esas 20 cláusulas en cualquier momento pueden volver a ser activas. En cualquier momento pueden volver a ser parte. Como son parte del tratado, pero es como un partido de fútbol. Hay jugadores en la cancha y jugadores en la banca.
Bueno, los jugadores de la banca en cualquier minuto pueden ser llamados a que pasen a jugar a la cancha. Es lo mismo, estas cláusulas están ahí, están en la banca, están suspendidas. Por lo tanto, el TPP 11 no es tan diferente del 12 porque tiene las mismas cláusulas, excepto que algunas son suspendidas. El TPP que votaron los 3 diputados que ya mencioné y que se puso todo el Frente Amplio y que se pusieron una amplia gama de gente era el TPP 11. Lo que se votó en la Cámara del TPP 11 en abril del 19. Estados Unidos se salió en enero del 2017, o sea, no vengan aquí a mezclar las cosas, o sea, a río revuelto, ustedes saben quiénes son los Ganancia pescadores. Exacto. José, Sí, queríamos, ya, termino porque el tiro. estamos Entonces, a la hora, va a ser las 3 preguntas tenemos, así que las vamos ahí a termino el tiro. plantear. Una sola idea más. En el fondo, el TPP, ¿cuál es la característica? Los que están a favor del TPP no tienen idea de lo que es el capitalismo. No tienen idea de lo que es el capitalismo, y como bien decía Keynes, hay que defender lo que les gusta el capitalismo, hay que defender el capitalismo de los capitalistas. O sea, eso es una de las cosas fundamentales. Segundo, los que están por el TPP no entienden lo que son los mercados competitivos, y tercero, no tienen idea del concepto de nación. En todas estas cortes internacionales fantasía. O sea, no tienen idea de lo que es el capitalismo, no tienen idea de lo que son los mercados competitivos y no tienen idea del concepto de nación. Y eso es, en resumen, lo que es el TPP. Muchas gracias. Pasemos a las preguntas. Gracias a ti, José. No, tenemos acá unas preguntas. Patricia Saavedra nos pregunta lo siguiente. Patricia Saavedra, ¿cuál será el papel de Chile dentro de este conglomerado? ¿Será la entrega de materia prima a destajo? Eso consulta María Saavedra. Perdón, Patricia Saavedra. Y tenemos por acá otra pregunta que hace Javier Flores. Dice, ¿qué es lo que tiene que pasar y qué es lo que debemos hacer para que este nefasto tratado no sea firmado por Chile? Pero ya... Bueno, y las otras dos, Ignacio, tú tenías las otras 2 preguntas, porque esta hizo Javier al último. Hay aquí una que hizo Marco Antonio, pero es muy larguita y por el tiempo vamos a... La idea es que podamos hacer, y disculpa nuestra patudez, José Gabriel, si es que podemos hacer una segunda patita, quizás en otra modalidad y ver para profundizar los temas. Ignacio, te dejo a ti las otras 2 preguntas para que tú las puedas hacer. ¿Contesto las dos primeras o espero las otras 2 también? Hagamos las 4 de una tirada y Sí. contestamos. Ahí está. ¿Cuál es la tercera? A ver, las denominadas cortes de fantasía se asemejan a un arbitraje entre privados. ¿Y cómo incide este tratado en políticas públicas relacionadas con la seguridad alimentaria? Esas son las que tenía por ahí. Mira, siguiendo el mismo orden, una vez que Chile esté en este tratado, lo que va a hacer, va a seguir el más de lo mismo. Nuestras exportaciones van a seguir siendo absolutamente las más básicas, las más primitivas. O sea, nuestros 3 productos de exportación van a seguir siendo el cobre concentrado, la astilla de madera y el salmón de 3 kilos con 1.400 veces más antibiótico que el salmón noruego. Ya más hecho por empresas noruegas en Chile, que hacen las cosas bien en su país, pero en Chile, como la legislación medioambiental es la broma que hay en Chile, en el sentido que se implementa tan mal, pueden tener salmones con 1.400 veces más antibióticos que los mismos empresas noruegas hacen las cosas noruegas. O sea, en el fondo, el TPP nos amarra al más de lo mismo. Ahora, si el más de lo mismo fuera algo civilizado, fuera algo decente, si hubiera un salario mínimo decente, una regulación ambiental decente, ya estuviéramos industrializando el sector exportador, ya estuviéramos tratando lo verde en forma seria, ya estuviéramos digitalizando la economía. Si el más de lo mismo fuera una cosa ya mucho más civilizada y avanzada, como en otros países como Nueva Zelanda, Australia, etcétera, quedarse clavado en el más de lo mismo no es, digamos, una maldición gitana. Si me perdonan los gitanos, es algo que se decía antes. Hoy día estoy seguro que no se debería decir, perdón por haber usado ese concepto.
O sea, si uno ya hace uno ya hace las cosas en forma civilizada, en forma honesta, en forma abierta, en forma que nos ayuda a todos, bueno, el más de lo mismo no es tan desgracia. El punto que nos amarra al más de lo mismo cuando estamos en el pantano, en una economía de 15 años sin crecimiento de la productividad, con el salario mínimo de vergüenza que hay en Chile, con un salario mediano, el mediano, o sea, si tomamos toda la distribución de los chilenos, el que está en el medio, ese salario mediano, no alcanza a sacar a una familia de 4 de la pobreza si solo uno trabaja. Y nos deja clavado en eso. Un país que tiene el mismo ingreso per cápita que Chile, que es Croacia. El salario mediano es el doble del chileno. O sea, acuérdense, la desigualdad que tenemos en Chile es una opción nuestra. No tiene que ver ni con la tecnología, ni con China, ni con la globalización. Tiene que ver con la forma en que nosotros decidimos hacer las cosas y el TPP nos fuerza al más de lo mismo. Entonces, ¿qué pasa Chile dentro del TPP? El más de lo mismo. Ojalá mejor sería el máximo que uno pudiera operar. Pero olvídate del cambio de la estrategia productiva, olvídate de un cambio en la regulación medioambiental, olvídate de un cambio en los derechos laborales, olvídate de un cambio en todas aquellas cosas que son fundamentales. La segunda pregunta también es muy relevante. ¿Qué se puede hacer hoy día para parar el tratado? Acuérdense que aunque haya sido aprobado por el Senado, como es una ley específica que es tratado comercial, la actual constitución, la de Pinochet, la que todavía rige en Chile, le da al presidente el derecho a no firmarla. Hoy día el presidente Gabriel Boric podría legalmente y constitucionalmente no firmar el tratado y el tratado no pasa a ser parte de nuestra legislación. Primero puedo retirarlo al Senado porque como el TPP partió como iniciativa presidencial en otro periodo, pero da lo mismo, por la legislación chilena, un proyecto de ley que parte por iniciativa presidencial, en cualquier minuto el presidente puede retirarlo. Por lo tanto, el presidente Boric pudo haberlo retirado antes del voto en el Senado, no lo hizo, y ahora, con el voto del Senado, incluso puede negarse a firmarlo. Puede decir, este tratado no es conveniente para el desarrollo nacional y por lo tanto no lo voy a firmar. Y eso es constitucional, eso es 100% legal. Por lo tanto, el seguir peleándola ahora para indicarle a nuestro presidente que esto es algo absolutamente, no solamente absurdo por la razón, y absurdo para nuestro desarrollo. Esto es de las peores tomaduras de pelo que han existido en la historia de nuestro país, pero que claramente beneficia a ese 10% chileno que se lleva el 60% del ingreso. Es como asegurar a que ese 10% chileno se siga llevando el 60% del ingreso al margen de lo que quiera nuestra democracia, al margen del tipo de gobierno que elijamos, al margen de todo, eso va a seguir completamente igual, porque cualquier cambio, si bien se puede hacer, hay que pagar alta compensación. Después, en el sentido de las cortes de fantasía. Las cortes del CIADI son cortes, como les digo, no son permanentes, los jueces no son profesionales, son unas cortes, se nombran 3 abogados, uno por el lado de las multinacionales, uno por el lado del gobierno, el tercero, las multinacionales y el gobierno tienen derecho a veto, entonces tienen que ponerse de acuerdo. Ahora, como todos saben, las multinacionales tienen muchas formas de incentivar al juez del medio, que es el que decide todo, para que tome el lado que a ella le gusta. O sea, un juez que su veredicto en contra de las multinacionales, uno de lo que está al medio, mejor que busque un cambio de profesión, porque es poco probable que no vaya a ser vetado en el futuro por las multinacionales. Pero en fin, los números están ahí. 75% de los casos los ganan las multinacionales, y mientras más grande la multinacional, más probabilidad tiene de que gane la multinacional. ¿Cómo puede eso ser algo que pase por casualidad, que pase por pura chance, que no sea porque está estructuralmente diseñado para estar sesgada hacia las multinacionales? Eso es obvio. Y la última pregunta es las políticas públicas sobre seguridad alimenticia.
Bueno, la seguridad alimenticia es cantidad y calidad, acuérdense, hay dos cosas. Ahora, si queremos mejorar la calidad de nuestros alimentos, que no haya los pesticidas cancerígenos, que haya una agricultura un poco más orgánica, que respete lo que necesitamos todos los chilenos, además del medio ambiente, lo que necesitamos desde el punto de vista de nuestra salud. O sea, cualquier cambio que vaya hacia mejorar la calidad de esos alimentos, menos azúcar. Un ejemplo, en México, el país que tiene los peores índices de obesidad de este mundo. Todo el mundo, los peores índices de obesidad están en México. El gobierno mexicano le puso un impuesto al azúcar en la bebida azucarada y la multinacional que vendía ese azúcar llevó al gobierno mexicano a estas cortes de fantasía a pedir compensación, porque en el país más obeso del mundo, donde las bebidas azucaradas tenían una cantidad de azúcar enorme, el gobierno le puso un impuesto al azúcar en las bebidas azucaradas. Imagínense la lógica de eso, o sea, era fundamental, era urgente, era necesario, era democrático, lo hizo, o sea, eso es el punto. Estas multinacionales nos pueden llevar a estas cortes de fantasía, aunque la cosa que hagamos sea democrática, sea lo que la mayoría del país quiere, aunque sea urgente, aunque sea necesaria, aunque sea un problema de salud, aunque sea un problema de sobrevivencia, como el caso del agua para los pequeños productores, no importa la razón. Cualquier cosa que se haga que afecte la expectativa razonable del retorno a la inversión de las multinacionales y de los conglomerados chilenos internacionalizados, amerita compensación. ¿Y quién decide la cantidad? Las cortes de fantasía. O sea, ya como que ya no, eso cuadra el círculo, porque si las cortes que deciden eso fueran al menos las cortes nacionales, al menos uno podría esperar un poquito más de racionalidad en los fallos. Pero cuando esas cortes pasan a ser las cortes de fantasía, donde las mismas corporaciones son jueces y parte de lo que está pasando, uno obviamente la probabilidad de ganar de ellas es mucho más alta, las compensaciones van a ser mucho más altas, la vuelta que nos van a dar por haber el costo moral de habernos tenido, o sea, la multinacional de azúcar que llegó al gobierno mexicano porque le puso impuesto al azúcar, si gana va a poder llevar de vuelta al gobierno mexicano para pedir de vuelta más compensación por el costo moral que tuvo una empresa de azúcar por la cosa que no le gustó el impuesto al azúcar, a la bebida azucarada en el país más obeso del mundo. Por lo tanto, el punto de vista de la seguridad alimenticia, tanto en cantidad y en el caso de la calidad y en el caso de la cantidad, eso es bastante fundamental porque cualquier medida, cualquier cambio de política económica, cualquier cambio de política regulatoria, por racional, legítima y democrática que sea, que afecte a la rentabilidad de las multinacionales como operan hoy día, aunque sea por seguridad alimenticia, hay que pagarles compensación. O sea, aquí lo que se sacan son las excepciones. Un cambio es un cambio. ¿Y quién decide si es razonable? Las multinacionales. ¿Y quién decide las compensaciones? Las cortes de fantasía. La democracia, olvídase. Esto es un ataque esto es una violencia a la democracia chilena. Porque decida lo que decida un gobierno futuro respecto a estrategia productiva, a estrategia laboral, a estrategia de medio ambiente, sea lo que sea la mayoría del país, si eso implica cambiar política económica, cambiar política regulatoria, eso amerita compensación, las cuales se deciden en corte de fantasía. Esto es la peor camisa de fuerza que nos podemos colocar y además lo hacemos voluntariamente, en el sentido de que nadie nos obliga a hacer. Por lo tanto, este es un acto de masoquismo, yo digo, a niveles siderales. ¿Y por qué se hace? Bueno, porque los intereses de un grupo que vive de las rentas fáciles quieren poder seguir viviendo de las rentas fáciles. O sea, esto no es física nuclear. ¿Okay? Entonces, en cuanto a la seguridad alimenticia, cantidad y calidad, mejor nos olvidamos porque cualquier cambio hay que pagar compensación. No sé si tengo otra pregunta o si no, como ustedes quieran. Sí, que tal como decía Yanna, después poder coordinar una segunda instancia, porque claro, hay varias preguntas, pero como habíamos programado por una hora y ya estamos llegando a la hora y media, ¿no?
preferimos Claro, podernos ahí comprometer, partimos escribirnos un en otra poquitito fecha. tarde. Ahí eso fue, Sí. bueno, pero eso pasa en todas partes. Así que en nombre de los presentes, darte las gracias por haberte dado el tiempo, el desfase horario que hay desde, desde allá, desde Inglaterra, y me imagino que todos y todas las que estamos presentes hemos aprendido algo más sobre esto que estamos viviendo como país y como organizaciones. Así que muchas gracias y la actividad está siendo grabada en Zoom, así que a los que preguntaron, después va a quedar disponible en la página de ANEF y a los participantes, si puedo hacerlo simple por el link, les comparto el link también. Y ahí Yanna para el cierre. Muchas gracias por mi parte. Muchas gracias por la Agradecer invitación. a todos y todas. ¿Perdón? Muchas José, gracias por la ¿querías decir unas invitación. palabras? No, para nosotros es un agrado tenerte, tener esta cobertura a esta hora, para nosotros fue muy importante. En un día tan especial como el 18 de octubre, en donde se conmemoran, un estallido social, ¿cierto? Que fue producto de este mismo modelo neoliberal que tanto nos ha martirizado. Entonces es importante también entender que aquellas demandas siguen en pie y que somos nosotros los sindicatos, las organizaciones sindicales, las asociaciones quienes tienen un rol importante, los trabajadores y las trabajadoras, las organizaciones sociales, para decir basta a un modelo que hoy día nos impide, digamos, tener una vida sana, una vida digna, pensiones justas. Entonces es muy importante lo que tú nos entregaste, porque son elementos concretos que nos dan una visión de lo que va a perjudicar el día a día a las personas. Las personas no logran entender lo que es un tratado internacional, pero cuando uno habla de los remedios, cuando uno habla de cómo se puede encarecer, digamos, más el costo de vida, creo que ahí, y también el tema de los recursos naturales, el no ser dueño de nuestros recursos naturales. Tú has hecho una ardua lucha también en el tema del cobre, así que yo sé, lo conozco, he visto tus conversatorios, he visto tus entrevistas, así que nada, pues contento de que tú estuvieras acá hoy día, maestro, por sobre todas las cosas, así que un abrazo a quienes hoy día se conectaron y se mantuvieron tan interesados, a quienes hicieron preguntas. Quedamos ahí pendientes con las preguntas de Marcos Muñoz, pero queremos hacer un segundo conversatorio contigo, sería muy importante para nosotros poder profundizar en este tema y otros más, como el tema del cobre, como el tema del litio, y cómo se ha abusado de nuestros recursos naturales, como el tema del agua también. Así que eso, un abrazo a todos y todas. No sé, José Gabriel, si tú quieres darnos unas palabras antes del cierre. No, yo agradecerle la oportunidad, yo feliz. Hay muchos temas, como no alcancé a llegar, por ejemplo, al tema de los derechos, de que el TPP no reconoce el derecho al prepostnatal, el derecho a vacaciones, el derecho a huelga, no es que lo impida, pero no lo reconoce como tal. Reconoce otros derechos laborales, pero no reconoce esos derechos por lo tanto, hace mucho más factible que no hay que pagar compensación por cualquier cambio que se haga en eso. No lo reconoce, o sea, llega a esos los niveles, a no reconocer el derecho al prepostnatal, el derecho a las vacaciones, el derecho a huelga y muchos otros derechos laborales. Como le digo, no es que los prohíba, pero no, los deja en el limbo, porque no los reconoce. No reconoce esos derechos que se imaginan el tiempo y la necesidad que tienen. En otras palabras, hay muchos temas más, podemos seguir conversando y las preguntas, cuando ustedes quieran, yo encantado. Y Muchas muchas gracias. gracias por la invitación. Muchas gracias. Ok, entonces un adiós a todos, que tengan unas buenas tardes. Ese es mi hijo. Ya, chao. Que estén bien, gracias. Chao. Gracias Chao. por el conversatorio. Ok, Chao, gracias, profesor. Susi.